Hablemos de un tema que está transformando la forma en la que las empresas entienden su propósito, el aparente final de conceptos como ESG y los negocios conscientes. Esto no es solo una tendencia pasajera, estamos presenciando un cambio significativo en las prioridades del mundo corporativo. Tomemos por lo pronto como ejemplo al señor Ito, ejecutivo de Seven & Holdings, quien defiende los principios fundacionales de 7-Eleven resumidos en una idea clave. El propósito de una empresa es servir a sus clientes, no simplemente maximizar las ganancias. Este enfoque, promovido por figuras como Peter Drucker, contrasta con la creciente presión en Occidente por priorizar el retorno para los accionistas por encima de cualquier otra cosa. En los últimos años, estos conceptos que te platico de ESG, que es gobernanza, temas ambientales y temas sociales, han ido perdiendo relevancia. Fíjate, fondos ligados a estos principios han sufrido retiros masivos y grandes corporaciones como BlackRock, tanto que hemos hablado de Larry Fink y cómo defiende que las organizaciones deben de tener un propósito y hacer cosas por sus comunidades, por sus colaboradores, están abandonando estos principios. También lo ha hecho Meta, lo ha hecho Amazon definitivamente, y están diciendo nuestros compromisos con la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión el día de hoy ya no son relevantes. Incluso en foros globales como el Foro Económico Mundial, el término ESG ha desaparecido de la agenda, lo que es una señal clara del cambio de prioridades. Lo que alguna vez se promovió como una nueva manera de hacer negocios responsables, negocios conscientes, capitalismo consciente, la verdad es que ahora parece estar siendo reemplazado por un pragmatismo que prioriza exclusivamente la generación de riqueza. Este viraje no es trivial, a ver. Sin diversidad no hay talento, sin talento no hay cultura y sin cultura las empresas pierden su esencia y eventualmente su capacidad de prosperar, de generar riqueza. Lo preocupante es que este cambio recuerda el estilo corporativo de los años 80, donde imperaban frases como sálvese quien pueda y que la única meta era hacer dinero a cualquier costo, lo que era el principio Friedman de Milton Friedman, este economista de la Escuela de Chicago, premio Nobel de los años 80. ¿Esto es realmente lo que queremos para el futuro de los negocios? ¿Regresar a lo que era el capitalismo despiadado, la generación de riqueza de los años 80, de los corporativos de los años 80? Ya no es importante temas de diversidad e inclusión, todo porque está obedeciendo a presiones políticas. Principalmente las empresas parece que han perdido todo su enfoque por lo que estuvimos luchando, por lo que se estuvo luchando desde hace mucho tiempo y que dio también un contraste a lo que era importante para los colaboradores. Que no nos sorprenda dejar de escuchar términos, obviamente, esto de negocios conscientes que ya te platicaba y lo de ESG, pero también ya no va a ser relevante hablar de propósito y quizá nuevamente nos quedemos nada más como la visión y visión, pero desde una perspectiva netamente económica. Y la verdad es que estamos frente a una disyuntiva importante, ¿sí? La cultura organizacional no solo es un conjunto de valores en un manual, es la columna vertebral que defiende cómo las empresas interactúan con sus empleados, clientes y comunidades. Al dejar estos principios, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de líderes y organizaciones estamos formando? ¿Cuáles van a ser los nuevos líderes que nos vamos a encontrar en unos años en las empresas? ¿Es esto tan solo un tema transitorio, resultado de la coyuntura económica, de la coyuntura sobre todo política de estos nuevos gobiernos con un corte un tanto de derecha conservadora que están llegando? No lo sé, pero sí, lo que sí sé es que es momento de reflexionar sobre si este regreso al pragmatismo extremo puede realmente sostenerse a largo plazo o si terminará erosionando las bases de las empresas modernas. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia.
Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 20 de enero y yo soy Rogelio Segovia. Situación de negocios actual. Hablando de pragmatismos y coyunturas políticas, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marca un momento crucial para América Latina, que enfrenta desafíos económicos ante un dólar fortalecido y políticas proteccionistas. En México, el peso está bajo presión por posibles aranceles y deportaciones masivas, mientras que en Brasil, la deuda pública y el impacto en las materias primas complican la estabilidad del real, la moneda de aquel país. Chile y Perú, estrechamente ligados a China, enfrentan la vulnerabilidad de sus monedas por la caída en los precios del cobre. Por su parte, Colombia también enfrenta volatilidad debido a problemas fiscales internos y un dólar demasiado fuerte, mientras que en Argentina, la relación entre el presidente de aquel país, Javier Milei, y Trump podrían abrir puertas para negociar con el Fondo Monetario Internacional, aunque persisten riesgos por restricciones cambiarias. Este panorama refleja cómo las medidas de Trump, que ayer lunes tomó posesión y que ya estamos empezando a ver algunas cosas y en los siguientes días vamos a tener más claridad, incluyendo aranceles y políticas fiscales, podrían redefinir las dinámicas económicas de la región, generando volatilidad y desafíos significativos en los mercados de divisas latinoamericanos. Economía. En diciembre de 2024, México registró la mayor pérdida de empleo en 27 años, con 390,000 plazas menos, esto según un reporte de BBVA. La contracción manufacturera en Estados Unidos, la incertidumbre ante el regreso de Donald Trump y el impacto de la reforma judicial limitaron la inversión de las empresas privadas. El empleo formal creció solo un 1% anual, lo que representa la cifra más baja desde 2010, excluyendo 2020, época de la pandemia. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan por México la semana pasada, o más bien el llamado Plan México, una estrategia para atraer inversiones, dice este plan, de hasta 277,000 millones de dólares entre 2025 y 2030, con el objetivo de reducir importaciones asiáticas y fomentar la producción nacional. La presidenta Sheinbaum reafirmó la soberanía de México frente a las políticas de Trump, declarando que México no es colonia de nadie y destacando la importancia de los inmigrantes mexicanos en la economía estadounidense. No sé por qué me parece que este Plan México son solamente cifras alegres. Esperemos estar equivocado y que esto no sea así. En medio de tensiones comerciales, Sheinbaum se reunió con empresarios canadienses para fortalecer la cooperación económica y defender la estabilidad del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y ante la toma de posesión el día de ayer de Donald Trump y sus amenazas de imponer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas, ya estamos viendo algunas cosas que sucedieron ayer, pero bueno, todavía no hemos tenido suficiente tiempo para reflexionar en ellas y poderte traer información más completa. Lo vamos a hacer la siguiente semana, el siguiente martes, pero por lo pronto el gobierno mexicano se sigue preparando para posibles impactos negativos en la economía, incluyendo depreciación del peso e incremento de la inflación. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, anticipó que tanto la inflación general como la subyacente estarían por debajo del 4% en enero de 2025, aunque enfatizó la necesidad de prudencia ante las posibles medidas arancelarias de Estados Unidos. Talento. Déjame te hago esta pregunta. ¿Es válido que los gerentes contraten candidatos que no cumplen al 100% con el perfil
del puesto, es decir, que no exista esta alineación puesto-persona al 100%? Bueno, la respuesta, lo cierto es que depende de la visión estratégica de cada uno de los líderes y sus capacidades definitivamente de desarrollar talento. Contratar por potencial y adaptabilidad puede ser clave en entornos dinámicos, priorizando habilidades transferibles y alineación cultural. Aunque implica definitivamente mayor capacitación, esta decisión fomenta equipos diversos y resilientes, preparados para enfrentar los desafíos del mercado actual. Escuchemos la opinión de Isca González, quien comparte su reflexión sobre este tema en un momento en que la demanda de talento por parte de las empresas sigue siendo crítica. Isca es consultora internacional de atracción de talento. Uno de los grandes retos para las áreas de atracción de talento es compartir con los gerentes que están contratando por qué deberían tomar en cuenta talento que hoy no cumple los requisitos de una vacante al 100%. Y esto es importante porque hay dos temas aquí. Uno, la empresa realmente en muchas ocasiones busca cubrir vacantes con candidatos que ya sepan hacerlo todo. Antes se hablaba de capacitación, de preparación, de formar al talento en función de lo que la empresa quería. Esto sucede, sí, normalmente con posiciones entry level o early talent. Pero las posiciones que ya requieren de experiencia, los gerentes lo que quieren es una persona que sepa hacer todo, que ya conozca los procesos incluso de esa compañía o similares y que realmente le dediquen poco tiempo a su preparación. Por parte de los candidatos, esto significa que tienen que conocer muy bien sus fortalezas, las áreas que los hacen destacar y mostrar eso ya sea en su perfil de LinkedIn, en su currículum o dentro de su networking. El tema de upskilling y reskilling es importante de ambos lados porque los candidatos hoy, y esto es muy cierto sobre todo en nuestra región en Latinoamérica, una de las habilidades que más falta es ser bilingües. El dominar un segundo idioma es vital. Hay gente que técnicamente está muy bien preparada, pero que no puede comunicarse en inglés. Y esto es importante porque con o sin nearshoring, las oportunidades internacionales hoy ahí están, pero tienes que poder comunicarte. Del lado de la empresa tiene que existir claridad de que en algún momento sí será necesario tener planes de capacitación y desarrollo porque el talento que ya tienen al interior técnicamente sólido puede solamente necesitar un poco de ayuda para desarrollar habilidades de comunicación, habilidades tecnológicas y sobre todo adueñarse de su carrera. Cultura. Pues vaya nota que se aventó el Wall Street Journal, que da un golpe directo a la línea de flotación de lo que significa cultura organizacional de las empresas. Y dice este diario, el Journal, dicen jefes a trabajadores, hemos retomado el poder. El poder en el mercado laboral, según este diario, se está inclinando nuevamente hacia los empleadores. Grandes empresas como JP Morgan, Amazon y Dell han endurecido sus políticas, limitando el trabajo remoto y reduciendo prestaciones. Estas medidas están reflejando un cambio tras la pandemia, donde el trabajo remoto era la norma, donde las empresas pedían apoyo a los colaboradores. Bueno, ahora algunas compañías consideran que esta práctica afectó la colaboración e innovación, optando por regresar a esquemas híbridos o presenciales. El mercado laboral sigue mostrando solidez con sectores como salud y educación liderando el crecimiento. Sin embargo, industrias como tecnología y servicios profesionales experimentan debilidades. Prestaciones y beneficios en tecnología, por ejemplo, han disminuido e incluso empresas como Netflix han recortado permisos parentales. Los empleadores están buscando restablecer expectativas laborales, aprovechando un aumento en la retención de empleados y la llegada de más candidatos calificados. En pocas palabras, lo que nos está diciendo el Journal es los empleadores quieren regresar a los años 90. Se fijen este afán de retroceso donde los colaboradores eran vistos como un mero tema de productividad, como la economía, incluso las organizaciones, nada más gestionar dinero. Bueno, pareciera que hacia allá vamos. Por eso insisto, y lo decía hace unos momentos en el apunte editorial, esperemos que esto sea coyuntural, pero bueno, déjame te sigo platicando lo que dice el Wall Street. También nos menciona que aunque estas estrategias
lo que están intentando es aumentar la productividad, expertos están cuestionando su impacto real, sugiriendo que un enfoque híbrido podría ser suficiente para mantener la colaboración. Esto es un paréntesis al margen de lo que dice esta nota. ¿Será acaso que algunas personas o algunas organizaciones, mejor dicho, están aprovechando este tema, están implementando este tipo de políticas para tratar de hacer recortes laborales, pero por vía de rotación? Pudiera ser, probablemente, sobre todo si se confirman que la economía se está estabilizando. No es que se esté desacelerando, al menos no en Estados Unidos, pero sí se está estabilizando. Entonces pudiera ser. Bueno, cierro este paréntesis y ya nada más para terminar con lo que dice el Journal. Apunta que este regreso al control por parte de los empleadores plantea una pregunta crucial. ¿Están las empresas construyendo entornos que realmente fomenten la productividad y la innovación? ¿O están retrocediendo hacia modelos rígidos que sacrifican el bienestar y la retención del talento a largo plazo? Mi respuesta ya lo sabes. Para mí simplemente están haciendo un tema de regresión y donde nada más se va a estar buscando priorizar el beneficio económico. Pero fíjense todos estos temas, cómo se están conjuntando, se están alineando lo que geopolíticos, económicos, sociales y ahora empresariales. En fin, en la línea de flotación de la cultura organizacional, la verdadera batalla no debería ser por el control, sino por el equilibrio y la sostenibilidad. Que no se nos escape. Esta nota, aunque la estuvimos comentando de manera insistente en algunos episodios del año pasado y también Isca González nos compartió algunas de sus reflexiones, sigue saliendo de manera recurrente, me llama la atención y bueno, sí quise traerla porque salió en prensa y creo que la debemos de seguir teniendo presente. Y es acerca de los llamados trabajos fantasma, es decir, ofertas laborales publicadas sin intención real de cubrirse y que representan hasta el 22% de las vacantes en línea. Esto según la empresa Greenhouse. Estas prácticas, comunes en sectores como construcción y alimentos, buscan proyectar crecimiento o captar talentos excepcionales. Ya también comentamos en aquel entonces las implicaciones éticas que tiene esto, más allá de querer dar alguna imagen hacia afuera. Y bueno, te decía, plataformas como Greenhouse, que es quien hizo este estudio, y LinkedIn ahora etiquetan empleos verificados en un esfuerzo por contrarrestar la desmoralización en el mercado laboral actual. Esto es algo que sí quiero resaltar, se van a empezar a etiquetar empleos verificados. Escuchemos la opinión semanal de Yeshua Gómez, Associate Partner de EY. Creo que mucho hemos platicado con respecto a lo que ha sucedido en materia laboral en el interior del país. Reformas y más reformas. Pero debemos recordar que, no obstante que tuvimos un cambio en el tipo de gobierno que fue importante, tampoco debemos de perder de vista que muchas de estas reformas obedecen a situaciones internacionales. Recuerden que prácticamente cambiamos nuestra forma de hacer derecho laboral en México por la celebración del TEMEC. Tuvimos esta transparencia sindical y nuevas reglas para el sindicalismo en México, también un poquito ahí convenios internacionales y demás. Tuvimos nuevos tribunales laborales y en fin, una andanada de reformas que impactaron a México, no solo insistimos en materia laboral, sino en diversas materias. Ayer, en Estados Unidos tomó posesión Trump y su gabinete, que para tal efecto consideramos importante que traigamos una fecha como importante en nuestro calendario, el mes de julio del 2026. ¿Por qué esta fecha? Aparte de todo lo que puede suceder, pero ¿por qué esta fecha en específico? Porque en este mes es cuando la Comisión de Libre Comercio del TEMEC se reunirá para analizar el acuerdo y las recomendaciones de los países miembros. Recordemos que el TEMEC es este acuerdo comercial que guía las relaciones, a la redundancia, comerciales de América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos. Entró en vigor el 1 de julio del 2020 y va a tener una vigencia en teoría de 16 años. ¿Qué podemos esperar con Trump y su gabinete al frente? Primero, en cuanto a la relación de México y Estados Unidos, es importante mencionar que el nombramiento de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México pudiera tener implicación
en materias de seguridad nacional y cooperación comercial, afectando un poquito la dinámica del comercio y la migración laboral. La intención de mantener un trato igualitario con México podría facilitar acuerdos que impacten la estabilidad laboral en sectores como el automotriz y el agrícola. Y en cuanto al TEMEC en específico, figuras como Jameson Greer, quien supervisará la revisión del TEMEC en 2026, esta fecha que ya les platicamos, y Scott Bessent, secretario de Tesorería, tienen posturas proteccionistas que podrían traducirse en mayores aranceles y tensiones comerciales, afectando industrias mexicanas dependientes de las exportaciones. Pero además, en materia de regulaciones ambientales, pudiéramos estar viendo algo de relajación en esta materia, puesto que figuras como Lee Zeldin, que es el administrador de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, y Chris Wright, que es el secretario de Energía, podría tener implicaciones en el capítulo ambiental específico del TEMEC, afectando las industrias que tienen regulación en México. En fin, consideramos prudente estar al pendiente de las posturas que vayan tomando estos personajes, puesto que definitivamente pudiéramos tener más y más cambios en materia laboral en México. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la siguiente semana. Recordarás que la semana pasada te invité a un webinar donde íbamos a estar hablando acerca de cómo construir una cultura organizacional antifrágil en nuestras empresas y que esto era uno de los retos que desde la perspectiva de recursos humanos estábamos enfrentando en este 2025. Bueno, ya fue el webinar la semana pasada, pero está disponible aquí mismo en mis redes sociales, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, y ahí estuve hablando acerca de cómo crear este tipo de culturas antifrágiles, pero que sean capaces de prosperar frente a la incertidumbre y la incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos. Definitivamente hablé acerca de principios prácticos para fomentar la resiliencia y la adaptabilidad, y también estrategias como experimentación inteligente, aprendizaje activo, diversificación y sobre todo el papel central del talento como motor clave para enfrentar este cambio, y 5 puntos muy específicos que las empresas deberían de seguir o podrían seguir si quieren adoptar este tipo de comportamientos en sus culturas organizacionales. Te digo, ya está disponible el episodio para que lo puedas escuchar. Y antes de irnos rápidamente, recordemos que el día de ayer, lunes, también empezó en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial. Aquí te estaré dando un resumen la siguiente semana de los temas más importantes, pero también en mis redes sociales estaré haciendo algunos apuntes con las ideas principales. Y probablemente a finales de esta semana en el newsletter de Human Leader haga un resumen para no estar tan desfasados. No olvidemos que lo que se maneja o lo que va definiéndose en el Foro Económico Mundial es gran parte de la agenda en temas económicos y sociales que vamos a estar explorando todo este 2025. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 20 de enero de 2025 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, ya sabes, lo puedes hacer a través de LinkedIn, en la red social X, en @rogesegovia, o hazlo directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Siguiente semana vamos a tener temas bastante interesantes. Voy a tratar de hacer una reflexión. No me quiero ir netamente a cuestiones políticas, definitivamente, pero sí un análisis un poco más detallado de lo que va a representar o de lo que está representando la llegada la llegada nuevamente de Donald Trump al poder, a la presidencia de los Estados Unidos, y el impacto que puede tener en nuestras organizaciones en México en temas de talento. Yo soy Rogelio Segovia. Nos escuchamos la siguiente semana.